Hola, bienvenido a YouScience y en este video vamos a dar por terminado nuestro estudio de la técnica de integración por fracciones parciales. Para ello vamos a abordar el último caso donde al momento de factorizar el polinomio que tenemos como denominador en la función racional propia que deseamos integrar, vamos a obtener algún factor cuadrático repetido. Por ejemplo, háblese de la forma ax más b por dx cuadrada más c por dx cuadrada más e. Como vemos, el factor de x cuadrada más c es el que se repite y entonces podemos agruparlo como dx cuadrada más c al cuadrado. Para ello vamos a resolver un ejercicio a manera de ejemplo para aprender cómo proceder adecuadamente bajo esta situación. Sin más que decir, empecemos. En nuestro ejercicio, la expresión del denominador de la función racional propia que deseamos integrar ya viene factorizada. Por lo tanto, vamos a descomponer la función en fracciones parciales. Para ello, copiamos la función que deseamos integrar, es decir, x cúbica menos 4x entre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Para la primera fracción parcial, le vamos a asignar únicamente el factor cuadrático x cuadrada más 1. Mientras que para la segunda fracción parcial vamos a asignar el factor cuadrático repetido, es decir, x al cuadrado más 1 al cuadrado. Como estamos trabajando con factores cuadráticos, recordemos que las expresiones de los numeradores se componen de un factor lineal y un término independiente. Ahora vamos a proceder a multiplicar esta ecuación matemática por las expresiones que tenemos como denominador en el lado izquierdo de la ecuación, es decir, x cuadrada más 1 al cuadrado. Al multiplicar el lado izquierdo por este término, simplemente nos va a quedar la expresión del numerador, es decir, x cúbica menos 4x. Al multiplicar la primera fracción parcial por este término, nos va a quedar la expresión del numerador multiplicada por x al cuadrado más 1. Por lo tanto, procedemos a copiar. Y de manera similar, al multiplicar la segunda fracción parcial por este término, únicamente vamos a obtener la expresión del numerador, es decir, de x más c. Ahora vamos a proceder a multiplicar o expandir la parte derecha de esta ecuación, es decir, ax por x cuadrada nos va a dar ax al cubo. Ax por la unidad nos regresa el ax. B por x cuadrada nos va a dar más b por x cuadrada y b por la unidad nos va a regresar simplemente b. Y estos términos pues simplemente los volvemos a copiar. Ahora vamos a agrupar los términos de la derecha que contienen a la x cúbica, es decir, en este caso únicamente ax al cubo. De manera similar vamos a agrupar los términos que contienen a la x cuadrada y en este caso simplemente sería bx cuadrada. También agrupamos los términos que contienen al término lineal, es decir, a la x, y en este caso sería a más d por x. Y simplemente copiamos los términos independientes, es decir, más b más e.
Y ahora construimos el sistema de ecuaciones, donde los términos que contienen a la x cúbica nos deben de dar el coeficiente de la unidad, es decir, a es igual a 1. Por lo tanto, ya tenemos una solución de manera inmediata. Para el caso de las x cuadradas, pues técnicamente no tenemos una expresión en el lado izquierdo que lo represente. Por lo tanto, el valor de b vale 0. Y de esta manera ya tenemos una segunda solución. Para el caso de los términos lineales, la suma de a más d nos debe de dar menos 4. Entonces colocamos a más d nos debe de dar menos 4. Pero como nosotros ya conocemos el valor de a, pues entonces despejamos de esta ecuación el término d, es decir, d es igual a menos 4 menos a. Sustituimos el valor de a y d sería menos 4 menos 1 y eso nos da un valor para d de menos 5. Y construimos la última ecuación donde los términos lineales b y e deben de representar el término lineal de la izquierda. Pero como no tenemos ninguno, entonces la suma de b más c nos debe de dar 0. Como a su vez ya conocemos el valor de b, pues despejamos c y esto sería 0 menos b. Pero 0 menos 0 nos regresa a 0. Por lo tanto, el valor de e también vale 0. Lo que vamos a hacer a continuación es sustituir los valores de a, b, d y e en las fracciones parciales. Por lo tanto, la integral de x al cubo menos 4x entre x al cuadrado más 1 al cuadrado la podemos resolver como la integral y sustituimos el valor de a, que en este caso era 1. Y vamos a escribir 1x más el valor de b, que era 0. Y el factor cuadrático que le habíamos asignado a su denominador, que representa x cuadrado más 1. Mientras que la segunda integral se compone de, al sustituir el valor de d, que en este caso es menos 5, menos 5x, más el valor de e, que es 0. Entonces lo vamos a escribir por el momento y en su denominador el factor cuadrático repetido, es decir, x cuadrada más 1 al cuadrado. Ahora simplemente nos vamos a enfocar en resolver las integrales que tenemos del lado derecho. Pero antes de comenzar con ello, pues vamos a simplificarlo. Esta nos quedaría como x entre x cuadrada más 1. Y la segunda integral, pues vamos a retirar este menos 5, que al multiplicarse por este más nos va a dar menos 5. Y obtenemos x por la diferencial de x entre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Pero para poder resolver esta integral, vamos a subir la expresión del denominador en la parte de arriba. Y esto nos quedaría de la siguiente manera. X cuadrada más 1 elevado a la menos 2, por el hecho de que ahora lo pusimos hasta como parte del numerador, por x por la diferencial de x. ¿Bien? Y nos vamos a dar cuenta que necesitamos hacer un cambio de variable donde u es x cuadrada más 1. Y este cambio de variable lo podemos utilizar para ambas integrales porque corresponden al mismo cambio de variable.
Cuando derivemos u con respecto a x, esto nos va a quedar como 2x. Pasamos esta diferencial de x multiplicando del otro lado y vamos a obtener que la diferencial de u es 2 veces x por la diferencial de x. Ahora este 2 lo pasamos dividiendo y nos va a quedar como que la diferencial de u entre 2 representa x por la diferencial de x. De esta manera nosotros ya tenemos nuestros dos cambios de variable que nos van a permitir realizar la integración de manera sencilla. Por lo tanto, la primera integral nos va a quedar como diferencial de u entre 2 por 1 entre u menos 5 de la integral de u a la menos 2 por la diferencial de u entre 2. En este caso vamos a retirar los 1/2 de la integral y esto nos va a quedar como 1/2 de la integral de la diferencial de u entre u menos 5/2 de la integral de u a la menos 2 por la diferencial de u. Y entonces nos va a quedar las respuestas como 1/2 del logaritmo natural de u menos 5/2 de u a la menos 1 entre menos 1 más la constante arbitraria más c, porque recordemos que estamos trabajando con integrales indefinidas. Esto nos va a quedar de la siguiente manera, como 1/2 del logaritmo natural de u menos entre menos más 5/2 y bajamos esta u en el denominador para que entonces obtenga una potencia positiva, es decir 5/2 por 1 entre u más c. Y lo que podemos hacer ahorita es factorizar 1/2 y regresar los cambios de variable. Donde u habíamos acordado que era x cuadrada más 1. Por lo tanto, la solución final sería 1/2 del logaritmo natural de x cuadrada más 1. Pero habíamos dicho que íbamos a factorizar el 1/2, entonces esto nos queda así. Más 5 entre x cuadrada más 1 más la constante arbitraria más c. Y esta sería nuestra respuesta final. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta y compartir la información. Te recuerdo que esto es YouScience y nos vemos en otro de nuestros siguientes videos.